Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Buscuenti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Arely Jiménez en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que, Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Feliz de poder estar una vez más con ustedes aquí en este segmento y pues muchísimas gracias por la invitación. En este día me gustaría empezar leyendo Mateo 19, que pues a lo largo de estos meses, estas semanas, en mi caso, pues ha sido un tiempo de poder reflexionar acerca de las enseñanzas de Jesucristo, esas enseñanzas de vida que vinieron a transformar pues a todo a toda una generación, pero aún hasta el día de hoy, pues siguen teniendo un efecto vigente en cada uno de nosotros y pues tenemos esa disposición. Entonces, pues continuando con esa misma línea de meditar, reflexionar un poco en las enseñanzas de Jesús dentro del libro de Mateo, que es el primer evangelio en el Nuevo Testamento, pues la idea es continuar hoy un poco con el versículo 16 del capítulo 19, que es el hombre rico. Unos versículos antes, dentro de este mismo capítulo, pues vemos cómo Jesús tiene una discusión con los fariseos, con los religiosos de ese momento también, con los estudiosos de la ley, sobre el divorcio y sobre cuál era pues el deseo de Dios nuevamente desde esa intención original que Dios siempre ha tenido en la creación con cada uno de nosotros como sus hijos. Y pues es muy importante que cada uno de nosotros también pueda considerar esta verdad, esta enseñanza acerca del divorcio, que pues bien, hoy en día es algo quizás hasta cotidiano y pues pudiera ser algo muy normal, pero aquí volvemos a ver cuál es ese deseo original de Dios para el hombre y para la mujer, y en cuanto al matrimonio específicamente, y después también vuelve a reiterar Jesús esa parte de los niños y de lo importante que es para él, ¿no? Los niños dentro del reino de los cielos, y no solamente de los niños como en una edad cronológica como nosotros lo vemos, sino el aún nosotros poder tener esa sencillez como niños, esa disposición, esa humildad, esa ternura hacia recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues lo vemos aquí nuevamente enfatizado por Jesús. Ya lo ha mencionado antes dentro de este libro de Mateo, pero vuelve a hacer este énfasis. Entonces después llega el versículo 16, que dice el hombre rico. Y dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a los discípulos: Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron.
Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Y este es un tema igual que vuelve a retomar a Jesucristo con sus discípulos y también con las personas que estaban cerca en ese momento de él, porque también más atrás en el libro de Mateo volvemos a encontrar este tema acerca de las riquezas, muy brevemente mencionado, pero aquí ya vemos un poco más amplio, ¿no? Entonces, pues estamos viendo a este hombre rico que se acercó, este joven, y bueno, por lo que vemos en esta historia es que también decidí ponerle a manera de concretizar un poco la reflexión de este día, el título es Tesoros Celestiales, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo Jesucristo hace ese énfasis en que es necesario que nosotros, para seguirle, le amemos a Él por encima de todas las cosas. Vemos que ese es como el requisito supremo para poder entrar en el reino de los cielos. Y vemos también, si vamos un poco antes a Mateo en el capítulo 10, cuando también dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama más hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces vemos que no solamente se refiere como a una posesión monetaria, sino en realidad a posesión aún de lazos familiares, aún posesiones personales que no tengan que ver necesariamente con un recurso económico, pero eh, es hacerles ver que como seres humanos, como personas, como creación de Dios, nuestra mayor necesidad es primeramente de Él, y entonces nuestra prioridad, nuestro amor o interés primero debe estar siempre en Él, ¿no? Nuestro deseo primero debe estar siempre en Él para que entonces podamos vivir de acuerdo a ese propósito que Él tiene para nosotros. Y entonces está haciéndonos ver una vez más cómo cuando nosotros ponemos algo antes que Dios mismo, sea algo que pareciera muy bueno, que sea la familia, que sea eh, pues algo que nos costó mucho trabajo obtener y que lo hicimos de una manera honesta en cuanto a posesiones materiales, o sea, pues algún trabajo, alguna posición laboral, ¿no? Pero pues nos hace ver que cuando nosotros ponemos nuestro afecto, nuestro deseo, nuestro empeño, nuestro amor, primeramente en cualquier otra cosa o persona que no sea Dios mismo, entonces, pues no somos aptos para entrar dentro del reino de los cielos, o no, no estamos viviendo de acuerdo a ese diseño con el cual pues Dios nos pensó desde el origen, ¿no? Entonces es muy importante poder tener esta perspectiva, porque aún está hablando de cómo es importante que nosotros aprendamos a amarle por encima aún de nuestra propia vida. Por eso dice: si no toman su cruz y me siguen, no son dignos de mí. Porque ¿qué es tomar la cruz? Es pues ese, como lo vemos en otros versículos paralelos a este, es el negarnos a nosotros mismos, es el aún por encima em, de nuestro bien primero,
primero estar dispuestos a ceder todo, a entregar todo a Dios, confiando en que Él tiene un mejor cuidado de nosotros aún que nosotros mismos. Y entonces, al entregarle y confiar de esa manera incondicional en Él, entonces podemos de verdad seguirle, ¿no? Pero cuando amamos aún nuestra propia vida por encima de amar al Señor mismo, entonces es que de repente podemos empezar a perder el rumbo, aunque tengamos intenciones buenas, aunque nuestro deseo sea un deseo honesto, un deseo o una intención que parezca ser justa y piadosa, es necesario que nosotros pongamos como esa brújula, como esa guía absoluta, como ese líder, como esa prioridad, como ese lugar primero, por encima de todo, al Señor, a Dios mismo, que Él sea el que nos guíe en cada día de nuestra vida y que no perdamos el rumbo al poner por encima de Dios a alguien o algo más, porque pues eso acaba eh, perdiendo nuestra vida en algo que es temporal, en algo que se va a acabar, que puede ser bueno, pero es ajeno al propósito que Dios tiene eterno para cada uno de nosotros. Entonces vemos como este joven pues leímos que se fue entristecido y vemos cómo pues es una realidad que los que aman posesiones materiales más que al Señor mismo, pues se entristecen porque no sabemos todo lo que le costó quizás a este joven, o quizá no le costó, pero tenía un gran beneficio al tener pues este estatus o esta posición social, eh, y cualquiera que sea la razón que no la especifica, pues implicaba un morir a él mismo, un ceder, un dejar atrás o desistir de esas posiciones materiales. Entonces él se fue entristecido y ese puede ser nuestro caso, ¿no? Cuando nosotros amamos más lo terrenal, alguna posesión material, alguna cuestión que es temporal por encima del Señor, entonces eso nos va a llevar a entristecernos, pero los que amamos a Cristo por encima de todas las cosas, aceptamos con gozo aún la pérdida de nuestros bienes. Cuando es lo contrario, como vemos en este joven, pues la pérdida de los bienes significa hasta de repente la pérdida pareciera de nuestra identidad, la pérdida de sentirnos valorados o valiosos delante de la sociedad, ¿no? De repente el éxito puede ser medido por esta sociedad en términos de cifras, de economía, de bienes y posesiones, lo cual no es que esté mal, pero en realidad cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, pues vemos que el éxito tiene que ver mucho, con mucho más allá de lo que se acaba, de lo que es temporal, como lo es la parte económica, como lo es el dinero y las posesiones materiales, que un día las podemos tener y al siguiente las podemos perder, o aún en algún punto el Señor nos puede pedir de ellas, entregarlas, ceder, compartir, bendecir a otros con ellas, porque en realidad pues todo proviene de Él. Entonces, si tenemos esa conciencia de que en realidad todo es de Él y para Él, entonces podemos vivir en esta mentalidad de abundancia en la que no es una carga más el tener que dar o aún el tener que ceder nuestras posesiones o aún el tener que ceder pues algo que nos hace vivir con cierta comodidad o seguridad en este tiempo en la tierra lo podemos ceder aún con gozo, sabiendo y confiando que Dios es el que cuida de nosotros y teniendo esa certeza de que Él, así como lo ha prometido, así como lo ha dicho en su palabra, podemos tener la seguridad de que Él provee en cada una de las necesidades que tenemos y que nada nos hace falta, porque nuestra necesidad más básica y más importante es el poder tener
a Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo es este contraste con el joven, el joven rico y con pues el discípulo que está dispuesto, el seguidor que está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo y por amarle más a Él y por ponerle en primer lugar a Él por encima del resto de las cosas. Y en realidad, pues esto también es una verdad a veces fácil de compartir, pero de repente difícil cuando es a nosotros mismos, cuando es nuestro caso en el que Dios nos está pidiendo a nosotros el poder dar aún de esos o ceder esas posesiones materiales o esos bienes para poder bendecir a otros o para poder seguirle o para poder em, seguir reconociendo que nuestra absoluta dependencia es de Él por encima de cualquier eh, bien material o temporal, ¿no? Que no es incorrecto, que el Señor también pues nos bendice a través de las cosas materiales, eso es un hecho, pero cuando nuestro corazón empieza a ser robado más por esas cuestiones materiales y temporales, cuando nuestro nuestro primer esfuerzo, nuestro primer amor, nuestra primera dedicación está ya más encaminado hacia mantener esas posesiones o hacia adquirir aún más posesiones, pues ahí es donde realmente todos esos bienes, posesiones o aún personas nos están robando, eh, pues nuestro corazón, nos están robando el rumbo también de nuestra vida, porque al final, pues donde está nuestro corazón, hacia allá es donde vamos a estar caminando en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, pues es importante que cada uno de nosotros pueda hacer ese autoexamen. Y vemos también en Lucas 16:13, que es paralelo a este tema, que Jesucristo también dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué indica esto? Que servir al Señor requiere que nosotros le amemos, dándole nuestro corazón y que nos aferremos a Él, dándole todo nuestro ser. De ese modo nada más es que podemos ser liberados de esa ocupación o de ese robo que a veces, pues la riqueza acaba robando nuestro corazón, como decíamos, ¿no? Y solamente cuando nosotros pues entregamos nuestra vida completa al Señor es que entonces podemos servirle de manera completa y cabalmente, ¿no? Con todo lo que nosotros somos. Entonces, es importante poder tener ese cuidado porque a veces puede ser algo muy sutil, ¿no? Puede que nosotros pensemos que ese no es un problema para nosotros, pero cuando hacemos un examen de las decisiones que tomamos, una reflexión de nuestros pensamientos, em, de lo que invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, entonces nos podemos dar cuenta que quizá después de todo esta palabra no esté tan ajena a nosotros, ¿no? Entonces es importante poder diariamente permitir que el Espíritu mismo de Dios sea el que nos muestre lo que de verdad hay en nuestra mente, hay en nuestro corazón, nuestras intenciones. Y en este versículo de Lucas 16, pues vemos como el Señor recalca que para servirle tenemos que vencer las riquezas, esas riquezas temporales que nos pueden seducir y aún nos pueden engañar. Y que servirle, pues es entregar nuestra vida completa para Él, ¿no? Para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, para cumplir su voluntad. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese punto de nuestra vida y queremos vivir de esa manera, entonces nosotros tenemos que em, aprender a entregar completamente nuestro corazón a Él y amarle a Él por encima de todas las cosas para no ser seducidos y engañados aún sutilmente por estos bienes temporales o por estas cuestiones que a veces nos ocupan y preocupan, pero pues no son eternas
no van a durar mucho, no van a permanecer. Y sin embargo, las cosas que pertenecen al reino de los cielos son las que permanecen, las que tienen un impacto pues en la eternidad y no solamente duran pues unos cuantos años aquí en la tierra, ¿no? Entonces, dice también en Primera de Timoteo 6:7, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El versículo 7 y después del 8 al 10 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los pobres en destrucción y perdición, a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, otra vez vemos aquí en Timoteo, a través de Pablo, que escribió esta carta, que tener ese intenso de ser rico, de tener más posesiones, de adquirir, 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 cuando ese es el enfoque, entonces, pues ese es el amor a las riquezas y, y a las posesiones mismas, y entonces nos lleva a desear más y al final como eso no tiene la capacidad de llenarnos, pues siempre va a ser un deseo que sigue creciendo y un deseo que nunca es satisfecho, ¿no? Se vuelve en esta tentación en el que siempre como seres humanos pues buscamos más y más y más porque buscamos ser llenos, pero es una llenura, es un vacío que únicamente pues puede ser lleno por el Señor mismo. Entonces, vemos algunos ya son ricos y otros desean serlo. Ese deseo es, pues, lleva a una ruina, a una destrucción, como lo vemos, a muchos a extraviarse de la fe. ¿Y qué implica este extraviarse de la fe que menciona en el versículo 10 de Timoteo? Em, Implica que estaban en ese camino de fe, ¿no? Implica que eran personas que habían creído y que habían reconocido a Dios en sus vidas, que habían vivido y probado ya esa plenitud de vida con fe en Jesucristo y que este amor al dinero, esta codicia, los llevó a extraviarse de esa fe. Entonces, pues, si eso pasó con estas personas a las que está describiendo, pues significa que ninguno de nosotros está exento, ¿no? Y que es algo de lo que debemos estar atentos, de lo que debemos estar cuidadosos y constantemente permitir que sea el Espíritu de Dios, como decíamos, el que sigue examinando cada una de nuestras intenciones y cada uno de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, ¿no? Porque si bien, em, como también mencionábamos un poquito, el Señor sí nos puede bendecir con estos bienes, con estas posesiones, eh, pero siempre que el Señor nos bendice, pues en realidad tiene un propósito y un objetivo para su voluntad, para su propósito eterno, ¿no? No es simplemente para llenar un deseo egoísta nuestro, sino que más bien es para seguir cumpliendo su propósito. Entonces nosotros poder tener ese entendimiento que aún no es que el problema sean las posiciones, no es que el problema sean las riquezas, sino es em, pues el uso que nosotros le damos o es em, pues ese deseo que puede estar en nuestro corazón, ¿no? El Señor nos puede bendecir aún sin nosotros necesariamente estar buscando o deseando todo el tiempo que esas riquezas o que esos bienes incrementen, pero cuando lo hacen, cuando incrementan, cuando las tenemos, pues también, pues muy importante poder ser sensibles a esa guianza de Dios mismo para saber cómo es que Él está esperando que nosotros utilicemos esa bendición que Él nos ha dado, ¿no? Como Él está esperando
que nosotros hagamos un buen uso de lo que Él nos ha encargado como administradores suyos, ¿no? Nosotros somos, como también lo podemos encontrar dentro de la palabra, nosotros somos administradores suyos en esta tierra, ¿no? Él nos puso a, a guardar esta tierra, a labrarla, a cuidarla, a dar fruto, pero es Él el que está a cargo y nosotros simplemente estamos aquí en un tema temporal para como representantes de Él, ¿no? Entonces, que como esos buenos representantes, que aún los bienes y las riquezas puedan ser utilizadas en representación suya, ¿no? Y no tanto que empiecen a robar nuestro corazón y que más bien sea eso lo que nos dirija, eso lo que nos lleve a tomar decisiones o eso lo que nos lleve aún a perdernos, ¿no? Y que ese sea el único enfoque de un mero logro temporal aquí en la tierra y nos perdamos de el logro eterno, que nos perdamos de la plenitud eterna de la vida que Dios tiene para nosotros, no solo para un pequeño tiempo, para un pequeño momento de satisfacción, sino para pues eh, una perspectiva eterna, ¿no? Esa es el corazón que vemos de Dios a lo largo de estos versículos y de la palabra de principio a fin, ¿no? Entonces también vemos en Mateo 6, que es un poco antes, antes de esta historia que leímos del joven rico, cuando les mencionaba que este tema ya lo había abordado también Jesucristo, que les dice a los discípulos, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su corazón, allí también, porque donde esté su tesoro, allí también está su corazón, ¿no? Entonces, lo que ya mencionábamos, sí podemos acumular muchos tesoros aquí en la tierra, podemos ser muy reconocidos en este tiempo y nada de eso está mal, pero si nuestro enfoque es simplemente en esos tesoros terrenales, en poder adquirir más, en poder mantenerlos, en poder acumularlos, pues entonces nos estamos perdiendo de la mayor bendición, que es poder buscar por encima de esos tesoros terrenales, los tesoros en el cielo, los tesoros eternos, que son los que ni la polilla, ni el orín, ni nada corrupto puede destruir y tampoco nadie lo puede robar. Si bien aquí hoy vivimos, sobre todo en Latinoamérica, pero en realidad alrededor del mundo es un hecho que vivimos en esta sociedad donde es muy fácil cada vez que puedan existir ciertos robos o cierta corrupción, ¿no? Aún dentro de el área económica, cierto deshonestidad, donde de repente, pues, eh, hay situaciones muy trágicas de cosas que suceden aún con los bienes, pero podemos tener esa certeza que en los tesoros de los cielos, en realidad, en los tesoros eternos que son los que van a trascender, esos nadie los puede robar, esos nadie puede hacer corrupción con ellos, sino que son por eso para los que vale la pena que nosotros invirtamos nuestra vida, ¿no? Entonces me gustaría terminar con este versículo con el que Pablo también estaba hablando acerca de las posesiones, de las riquezas, de los bienes materiales y temporales y pues la experiencia que él había tenido también al respecto y dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo 13. Y de repente el más conocido de estos versículos podría ser el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que puede estar en muchos de los refris, en muchos de los cuadros a veces, si alguien en casa tiene alguno. Pero importante también, pues, ver el contexto, ¿no? De lo que está hablando.
Pablo empieza en este capítulo, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo completo, hablando sobre o alabando a las personas porque habían, a las personas de la iglesia, porque habían vuelto a compartir de sus bienes, a ofrendar de sus bienes, a bendecir a otros con sus bienes. Y entonces los alaba, los anima, les aplaude por haber, por seguir participando de esa manera de la obra que Dios estaba haciendo. Y pues empieza a decirles todo esto, ¿no? Y no lo digo porque a mí me falte, ¿no? No les estaba aplaudiendo porque él necesitaba. Y más bien les dijo, no es que yo necesite, yo he aprendido a vivir en contentamiento, ya sea que viva con limitaciones, ya sea que sea una temporada de vivir con abundancia, pero en todo eso Cristo lo fortalecía y él podía vivir de la manera en que cada día podía cumplir la voluntad de Dios, ¿no? En ese sentido se refiere a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era Dios el que lo fortalecía, era Dios mismo quien le daba todo lo que él necesitaba, que lo sustentaba, que lo fortalecía, que le proveía todo lo que él necesitaba. Entonces, pues que cada uno de nosotros en este día y en el tiempo que Dios nos permita vivir, que también aprendamos a tener ese contentamiento, pero también a buscar y a amar y darle ese primer lugar todos los días de nuestra vida al Señor y invertir nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro corazón en lo que va a permanecer, en esos tesoros eternos, en esos tesoros del cielo, que no se corrompen y que nadie los puede robar y que al final son los que traen verdadera satisfacción. Entonces, pues eso es todo en este día. Les mando un gran saludo y deseo que se encuentren con bien y que Dios siga hablando a cada uno de nuestros corazones. Nos vemos en la próxima.